Para 1822, cuando Joseph Smith tenía 16 años, la granja de su familia estaba progresando y probablemente los Smith comenzaban a sentir un poco más de seguridad financiera. Aún así, vivían en una cabaña de troncos muy estrecha con 11 personas entre las edades de 1 y 24 años. Lucy relató una historia que pareció haberle dejado una marca durante muchos años. Después de ser invitada a tomar el té con algunas mujeres más ricas de la comunidad y congeniar muy bien con ellas, una de ellas comentó sobre la situación de Lucy diciendo: La señora Smith no debería vivir más en esa casa de troncos suya. Ella merece un mejor destino, y digo que debe tener una casa nueva. Ella debería tener lo mejor de todo. Aunque no se pretendía ofender, Lucy probablemente se sintió avergonzada por su situación, pero hizo todo lo posible por no parecer un caso de caridad y respondió: Es cierto, he sufrido muchas desilusiones desagradables en la vida con respecto a la propiedad, pero ahora me encuentro muy cómodamente situado en comparación con cualquiera de ustedes. Lucy pudo haber restado importancia a estos comentarios públicamente, pero considerando que creció en una familia de clase media, es probable que se sintiera avergonzada. También parece que su esposo e hijos podían percibir los sentimientos de su madre y deseaban ayudar. Así que en 1822 comenzaron la construcción de una casa más tradicional de estructura en la granja familiar. Sin embargo, los eventos relativamente normales, como estos en las vidas de los Smith, estaban a punto de dar un giro dramático. El 21 de septiembre de 1823, José tenía 17 años, y como es común para los jóvenes de 17, José empezó a pensar más seriamente sobre su futuro y la visión general de su vida. Y considerando la experiencia visionaria de José 3 años antes, comenzó a reflexionar sobre su propia posición ante Dios, y lo que ocurrió esa noche cambió la vida de José y de su familia para siempre. Después de retirarme a mi cama para pasar la noche, me dediqué a la oración y súplica al Dios Todopoderoso para el perdón de todos mis pecados y locuras. Mientras estaba en el acto de invocar a Dios, descubrí una luz que apareció en mi habitación, la cual continuó aumentando hasta que la habitación estuvo más iluminada que a mediodía, cuando de inmediato una persona apareció a mi lado, de pie en el aire. Tenía una túnica suelta de la más exquisita blancura. Era una blancura más allá de cualquier cosa terrenal que jamás haya visto. No solo era su túnica sumamente blanca, sino que toda su persona era gloriosa más allá de la descripción. Cuando lo miré por primera vez, tuve miedo, pero el miedo pronto me dejó. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que Dios tenía una obra para que yo haga, y que mi nombre sería tenido para bien y para mal entre todas las naciones. Entonces, ¿cuál era la tarea que se le daría a Joseph? El mensajero le dijo al Joseph de 17 años que debía sacar a la luz un antiguo registro que había sido escondido hace mucho tiempo en una colina no lejos de donde vivía. Joseph no mencionó nada a su familia y probablemente estaba un poco aturdido por toda la experiencia, pero sí recordó estar agotado. Como de costumbre, fui a las labores necesarias del día, pero al intentar trabajar como en otras ocasiones, encontré mi fuerza tan agotada que me dejaba completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando junto conmigo, al descubrir que algo andaba mal conmigo, me dijo que fuera a casa. Pero de camino a casa, Joseph terminó acostado en el suelo por el agotamiento, y mientras perdía la conciencia, vio al ángel en visión, quien, entre otras cosas, le dijo que se lo contara a su padre. Así que al despertarse, volvió, apartó a su padre y le contó todo. El padre de Joseph probablemente sabía sobre la experiencia anterior de Joseph, y él mismo, habiendo tenido experiencias espirituales, tomó a Joseph en serio y le dijo que debía hacer exactamente lo que el ángel le había dicho que hiciera. Así que José fue inmediatamente al lugar en la colina que el ángel le había mostrado durante su visión. En años posteriores, José describió lo que sucedió con vívidos detalles. Cerca del pueblo de Manchester, en el condado de Ontario, Nueva York, se encuentra una colina de tamaño considerable. En el lado oeste de la colina, no muy lejos de la cima, había una piedra de tamaño considerable. Esta piedra era gruesa y redondeada en el medio en la parte superior, y más delgada hacia los bordes, de modo que la parte de en medio era visible sobre el suelo, pero el borde alrededor estaba cubierto de tierra. Habiendo removido la tierra, obtuve una palanca que coloqué debajo del borde de la piedra, y con un poco de esfuerzo la levanté. Miré adentro, y ahí, de hecho, vi las planchas. Además de las placas, José describió ver un pectoral y 2 piedras semitransparentes unidas que luego aprendería que servirían para ayudar en la traducción.
Con la familia de Joseph en la pobreza, uno puede imaginar cómo al ver un gran objeto dorado, Joseph consideró el valor financiero de las planchas y cómo podrían ser la solución a las décadas de dificultades financieras de su familia. Hice un intento de sacarlas, pero el mensajero me lo prohibió. Joseph recordó más tarde que cuando intentó tomar las planchas, sintió una descarga recorrer su cuerpo. El ángel le dijo a José que no podría tomar el registro hasta que estuviera listo y libre de cualquier tentación de usar las planchas para su propio beneficio financiero. Al regresar a casa con las manos vacías, José probablemente se sintió decepcionado, así que consultó con su padre, y finalmente toda la familia se enteró de las experiencias de José. Si hubo alguna sospecha por parte de los miembros de la familia, no se mencionó. Las personas que tenían experiencias visionarias no eran algo totalmente inusual en los círculos religiosos rurales del siglo XIX. Sin embargo, Joseph no solo estaba informando sobre un evento aislado, en cambio regresaba a la colina cada año y cada vez recibía más. Como me lo habían ordenado, fui al final de cada año, y cada vez encontré al mismo mensajero allí y recibí instrucción e inteligencia de él en cada una de nuestras entrevistas, respecto a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera iba a conducirse su reino en los últimos días. Es posible que José no le haya contado a muchas personas sobre sus experiencias, pero no era tímido con su familia. Al recordar estos momentos, la madre Lucy estaba perpleja de que José, de entre todos sus hijos, de repente fuera tan diferente. Presumo que nuestra familia presentaba un aspecto tan singular como cualquiera que haya vivido sobre la faz de la tierra. Todos sentados en círculo, padre, madre, hijos e hijas, prestando su más profunda atención a un chico de 18 años que nunca había leído la Biblia completa en su vida. Parecía mucho menos inclinado a la lectura de libros que cualquiera de nuestros otros hijos. Las experiencias del joven José eran un tema de conversación habitual entre los Smith, ya que las experiencias de José parecían ser la respuesta a las ansias religiosas de la familia. Y como recordó Lucy, José estaba ansioso por compartir con la familia lo que había aprendido de sus encuentros con el ángel. Desde ese momento, Joseph continuó recibiendo instrucciones del Señor. Durante nuestras conversaciones nocturnas, Joseph a veces nos daba algunos de los relatos más divertidos que se pudieran imaginar. Describiría a los antiguos habitantes de este continente, su vestimenta, su modo de viajar y los animales en los que montaban, sus ciudades, sus edificios, con todo detalle, su modo de guerra y también su culto religioso. Sin embargo, cuando el joven José de 17 años vio por primera vez el registro, le dijeron que no estaba listo para tomarlo. Así que la familia Smith estaba en un estado de anticipación, y obtener el registro prometido por el ángel era lo que ocupaba los pensamientos de todos. Es decir, hasta aproximadamente 6 semanas después, cuando ocurrió una tragedia que sacudió a la familia hasta sus cimientos. Alvin, de 25 años, quien probablemente era llamado Alvy, era el mayor de los hijos Smith. En muchos aspectos, era el copadre de la familia Smith. Era el hermano mayor estable, confiable y maduro, y era una parte crítica para asegurar el sustento de la familia. Desafortunadamente, en las frías semanas de noviembre de 1823, se enfermó con un problema estomacal y, probablemente debido a un error de un médico, terminó con una infección en su sistema digestivo que lo puso al borde de la muerte. Había hecho todo lo que sé hacer. Nuestro querido hijo mayor y el héroe de José en la tierra. Mientras yacía en su lecho de muerte, le dijo a su madre que trajera a Lucy, su hermanita de 2 años, para que pudiera despedirse. Alvin siempre le tenía mucho cariño y solía cargarla, lo que naturalmente formó un apego muy fuerte de su parte hacia él. Fui a ella y le dije, Lucy, Alvin quiere verte. La llevamos a él, y cuando estuvo al alcance de él, se soltó de mis brazos y lo abrazó por el cuello y gritó, «Oh, mi Ambi», y lo besó una y otra vez. «Lucy», dijo él, «debes ser la mejor chica del mundo y cuidar de mamá. Ya no podrás tener a tu Ambi. Ambi se va a ir. Él debe dejar a la pequeña Lucy». Entonces la besó. La tomamos para llevarla, pero ella lo sujetó con un agarre tan fuerte que tuvimos dificultad para soltar sus manos. Cuando me volví con el niño para dejarlo, él dijo, «Padre, madre, hermanos y hermanas, adiós. Ahora puedo exhalar mi vida tan calmadamente como un reloj». Diciendo esto, cerró los ojos en la muerte.
cuando me incliné sobre su cadáver con la pequeña Lucy en mis brazos. Ella de nuevo lo rodeó con sus brazos y lo besó repetidamente, y hasta que el cuerpo fue sacado de la casa, continuó llorando. El fallecimiento de Alvin fue extremadamente duro para todos en la familia Smith, pero Alvin también era popular en la comunidad local. Se realizó un funeral muy concurrido en la iglesia presbiteriana local, pero el dolor se convirtió en enojo para Joseph Smith padre. Cuando el ministro calvinista en los servicios insinuó que tal vez Alvin estaba en el infierno. Con el fallecimiento de Alvin, la familia cayó en un estado de luto deprimido ese invierno y primavera. La familia casi dejó de hablar de la experiencia de José con el ángel y el registro porque Alvin había estado tan emocionado con todo el asunto, y hablar de ello solo traía de vuelta el dolor de la pérdida de Alvin. Así que cuando la familia entró en 1824 en un estado de duelo, otro avivamiento cristiano llegó a la zona alrededor de Palmyra, y con la muerte de su hijo fresca en su mente, Lucy escuchó a presbiterianos y metodistas hablar sobre estar bien con Dios antes de la muerte. La propia Lucy había estado cerca de morir cuando era más joven, y parece que se asoció con los presbiterianos desde que se mudó a Palmyra. Y aunque no sabemos la fecha exacta, con la muerte de Alvin aún fresca en su mente, este puede haber sido el momento en que decidió tomar acción y unirse a la iglesia presbiteriana local junto con Hiram, Samuel y Sophronia. Sin embargo, Joseph, de 18 años, no siguió a su madre y siempre se sintió más cercano a los metodistas y a veces se relacionaba con ellos. Mientras tanto, Joseph Sr. sentía un profundo desdén por las predicaciones del fuego del infierno de los calvinistas presbiterianos y probablemente estaba molesto porque su esposa se había unido a su iglesia. Así que, con la pérdida de Alvin y la división religiosa, las experiencias de Joseph y el registro debieron haber pasado a un segundo plano ante problemas más urgentes, ya que la situación económica de la familia comenzó a deteriorarse en los próximos años debido a la nueva casa que habían comenzado a construir antes de la muerte de Alvin. Cuando la casa se terminó en 1825, Lucy sintió que sus muchos años de trabajo duro finalmente estaban dando sus frutos. Recordó sentarse un día en la casa recién construida. El día era extremadamente agradable y por sí solo estaba destinado a producir buenos sentimientos y emociones de gratitud que todos tenemos épocas de disfrutar cuando la mente está en reposo. Así me quedé reflexionando sobre la perspectiva de una vejez tranquila y confortable. Sin embargo, el contratista del proyecto probablemente se dio cuenta de que la familia Smith estaba en una mala situación financiera y se preocupó por su capacidad para pagarle, por lo que ofreció comprar la casa a los Smith, pero ellos declinaron. Los muchachos de los Smith probablemente sabían lo emocionada que estaba Lucy por finalmente tener una casa de la que pudiera sentirse orgullosa. Así que, de repente, Joseph Smith Sr. y sus hijos, Hiram y Joseph, se encontraron teniendo que averiguar cómo pagar las cuentas de la familia que habían aumentado sustancialmente, mientras al mismo tiempo no tenían a Alvin para ayudar a pagarlas. Y así, los chicos Smith y su padre empezaron a buscar cualquier trabajo extra que pudieran para asegurarse de tener suficiente dinero para los pagos de la granja y la nueva casa. Entonces, para cuando llegó el otoño de 1825, cuando Joseph tenía 19 años, estaban buscando cualquier trabajo extra que pudieran encontrar y fueron contactados por un hombre llamado Josiah Stowell, quien quería ayuda para encontrar y excavar una supuesta mina de plata española abandonada en su propiedad a unos días de viaje hacia el sur, cerca del pueblo de Harmony, Pensilvania. No tenemos diputada en que de mina plata. Josiah había intentado previamente localizar una supuesta mina de plata abandonada en su propiedad. Cuando fracasó, decidió buscar a alguien que pudiera ayudarle. Al igual que hoy en día la gente usa un saorí con varillas para encontrar agua subterránea, en la década de 1820, las piedras videntes se consideraban una práctica popular que podía usarse para encontrar objetos perdidos. Y Josiah había oído que Joseph Smith era conocido en su juventud por ayudar a la gente a encontrar objetos perdidos con uno de estos tipos de piedras. Así que se puso en contacto con los Smith para ver si podían ayudar. Les pagaría y les ofrecería una parte de las ganancias si encontraban algo. Con la temporada de cultivo terminada y las preocupaciones financieras pesando sobre sus cabezas, Joseph, su padre y Hiram viajaron al sur de Nueva York para ayudar al señor Stowell. Sin embargo, aparentemente poco después de comenzar, Joseph dudaba de su habilidad para encontrar objetos perdidos. Lucy escribió sobre esta época, Joseph intentó desviar su atención de su principal objetivo, pero el señor Stowell fue inflexible en su propósito y ofreció altos salarios a quienes cavaran para él en busca de dicha mina e insistió en que Joseph trabajara para él. Después de trabajar para el anciano durante aproximadamente un mes sin éxito, Joseph lo convenció de cesar sus operaciones. Sin embargo, a pesar de que la empresa fue un fracaso financiero, fue durante este tiempo que Joseph se alojó en la propiedad de Isaac Hale, quien tenía una joven y bonita hija llamada Emma, y Emma era solo unos pocos meses mayor que Joseph, que tenía 19 años.
También es interesante notar que, aunque no se encontró ninguna mina de plata, el señor Stowell quedó impresionado con la honestidad y ética de trabajo de Joseph y continuó utilizándolo como trabajador en varios proyectos. Eventualmente, el señor Stowell recomendó a Joseph a otros, como la familia Knight, que también vivía en el área alrededor de Harmony, Pensilvania. Y durante este tiempo, la capacidad de Joseph para ganar dinero para su familia era más necesaria que nunca. En los primeros meses fríos de 1826, se exigieron las deudas de los Smith y perdieron su granja frente a sus acreedores. Pero afortunadamente, en una ráfaga de arreglos de último minuto, un amigo adinerado de los Smith compró la granja a los acreedores y les permitió quedarse como arrendatarios. Pero esto fue una profunda humillación para Joseph padre y Lucy. Habían trabajado tanto para convertirse en propietarios y asegurar su situación al avanzar hacia la vejez. Lucy y su esposo estaban ahora en sus finales de los 50, más preocupados que nunca de convertirse en una carga para sus hijos. La ansiedad mental que sufrí puede imaginarse más fácilmente que describirse. Ahora miraba los frutos de nuestra labor, que nos sonreían por todas partes, con una especie de cariño anhelante que nunca antes había experimentado. Y nuestras pérdidas tempranas no las sentí tan profundamente, porque entonces me di cuenta de que éramos jóvenes, y haciendo algunos esfuerzos podríamos mejorar nuestras circunstancias además. No había sentido las inconveniencias de la pobreza como lo he hecho desde entonces. Y las desilusiones no se detuvieron. En la primavera de 1826, Joseph fue repentinamente llamado a la corte. Aparentemente, después de observar el fracaso del proyecto de la mina de plata española, un sobrino escéptico del señor Stowell presentó cargos por desacato contra Joseph por afirmar que podía usar una piedra vidente para encontrar objetos perdidos. Este amplio estatuto sobre personas desordenadas permitía la persecución de personas sin hogar o desempleadas o que participaban en comportamientos que la comunidad consideraba una molestia, como lo que llamaban mirar a través del cristal. Aparentemente, este sobrino sentía que, dado que no se encontró ninguna mina de plata, Joseph había engañado a Josiah y le molestaba que su tío siguiera empleando a Joseph. Ahora, aunque no hay registros oficiales del juicio, se llevó a cabo una reunión de evaluación preliminar ante un juez en marzo de 1826. Hay cierto debate sobre lo que sucedió exactamente, ya que testimonios posteriores dieron versiones contradictorias, pero la evidencia parece indicar que, debido a que el señor Stowell defendió a Joseph y afirmó rotundamente que Joseph no lo estaba defraudando, los cargos fueron desestimados. Sin embargo, como Lucy recordaba, fue a partir de esta circunstancia que surgió la historia muy extendida de que José había sido un buscador de tesoros. A pesar de estos desafíos, el año 1826 debería conocerse como el año del noviazgo de Joseph y Emma. Joseph y Emma tenían ahora 20 años y Joseph pasaba mucho tiempo en su área trabajando para Josiah Stowell y la familia Knight. Probablemente tanto para intentar ayudar a la familia a mantenerse a flote económicamente, como probablemente para poder visitar a Emma. También fue durante este periodo que José desarrolló una relación lo suficientemente fuerte con sus empleadores como para contarle a la familia Knight y a Josiah Stowell sobre sus experiencias con el ángel. Y estas pueden haber sido las primeras personas fuera de su familia a las que les contó sobre las planchas. Probablemente a Emma también se le contó sobre las experiencias únicas de Joseph durante este periodo. Y así, para el otoño de 1826, con las cosas poniéndose serias entre Joseph y Emma, su padre Isaac estaba preocupado. Isaac era de clase media. Joseph era de un pueblo a 3 días de distancia, a quien Isaac conoció primero como un trabajador involucrado en la búsqueda de tesoros. Un forastero y un trabajador común involucrado en cosas como estas no era exactamente lo que Isaac tenía en mente para su bonita e instruida hija. Joseph y Emma sabían que Isaac no aprobaría que se casaran, a pesar del profundo afecto que sentían el uno por el otro. Así que en enero de 1827, la pareja de 21 años se fugó y se mudó directamente a la familia de Joseph, cerca de Palmyra. Entonces, después de esperar a que se calmaran los ánimos, Emma escribió a su padre, pidiéndole si ella y Joseph podían viajar para recoger sus pertenencias. Isaac dijo que sí, y así Joseph y Emma hicieron el viaje de regreso, esperando plenamente una confrontación incómoda, que es exactamente lo que sucedió. Cuando el padre de Emma conoció a la pareja, reprendió a Joseph por haber llevado a su hija sin su bendición. Pero en lugar de responder con agresividad, Joseph se mostró arrepentido y buscó reconciliarse con su nuevo suegro, diciéndole que sus días de búsqueda de tesoros habían quedado atrás y que tenía toda la intención de asegurarle una buena vida a su hija. Ofreció dejarles vivir en su propiedad y ayudarlos mientras comenzaban su vida juntos. Joseph y Emma eventualmente aceptaron la oferta de Isaac, pero por el momento regresaron a Palmyra satisfechos con la reconciliación. Joseph tenía ahora 21 años. Casi habían pasado 4 años desde su primer encuentro con el ángel a los 17 años.
A medida que el verano de 1827 llegaba a su fin, Joseph se estaba preparando para hacer otra visita a la colina donde estaban escondidas las planchas. Había ido a la colina cada año en septiembre desde su visita inicial y cada vez le decían que no estaba listo. Sin embargo, en algún momento de 1827 fue severamente reprendido por el ángel por su falta de preparación y en efecto le dijeron a Joseph que era ahora o nunca. Así que Joseph probablemente se estaba tomando todo el asunto más en serio que nunca. Y ahora esperaba que cuando fuera a la colina este año sería diferente y realmente se le permitiría llevarse las placas.